equivoco. Ajá. Y quizás la ciencia vino y le puso un papel y le dijo, humanamente y científicamente vos estás muerto, o sea, no hay salida. Pero ese joven viene en busca de Dios y Dios viene y le dice, Tú te vas a mejorar. en mí hay solución, en mí hay una salida, en mí hay Qué buena esperanza. palabra, ni hay solución. Y Coben, que Dios te bendiga. Bienvenidos a un nuevo podcast Más Allá de la Fe, donde creer es más que solo el comienzo. Me presento, mi nombre es Emanuel Vanegas y estoy aquí con mi compañera Marjorie. Marjorie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, qué gusto estar acá en este episodio más de nuestro podcast. Ya el número 4, Manuel, como si nada, yo siento que es súper rápido hemos desarrollado estos Demasiado temas. rápido. Y sobre todo el tema que vamos a estar tratando hoy, que es ciencia y decisiones. Qué tema más raro, ¿verdad? No, Muy pero interesante. un tema demasiado interesante. Pero yo digo que antes de empezar a hablar de este tema, quisiera que me acompañara a este versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios, capítulo 3, del versículo al 5 del 6. Se los leo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos quiere dar a entender de que todo problema, toda decisión que nosotros tenemos que tomar, tenemos que tenerlo a Él primero presente, porque no sabemos qué puede llegar a pasar en un futuro o si puede llegar a una consecuencia. Exacto. Bueno, qué interesante esto, ¿verdad? Y sobre todo qué bonito ese tema, porque nos trata de dar a entender que tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él, depender completamente de Dios, porque no somos absolutos, nuestra prudencia no es suficiente. No somos perfectos. Entonces, qué importante es eso de las decisiones y sobre todo qué tiene que ver la ciencia con las decisiones, porque es como decisiones, ciencia, todo es muy aparte, todo es muy diferente, pero tienen cierta, o sea, se mezclan entre sí. Se conectan. Pero, ¿por qué es tan difícil tomar una decisión? Mira, yo creo que viéndolo desde un punto como externo, o como jóvenes, como ya lo sabemos, es por la presión social, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, quizás porque intentamos encajar en algún lugar y no lo logramos. Entonces, es para caer bien. Exacto, pero muchas veces no lo logramos. Exacto, Entonces, y hay consecuencias también, o sea. Sí, y no todas las decisiones son malas. Nosotros tenemos que saber que hay decisiones buenas y decisiones malas. Todo depende de las consecuencias de cómo nosotros actuamos. Qué buen punto el que acabas de tocar, porque la mayoría de nosotros como jóvenes, a la hora de tomar una decisión, dejamos a Dios aparte. Sí. Y tomamos la decisión por impulso, porque, digamos, si hago esto le voy a caer bien a mis amigos, por miedo de sentirnos solos, de que nos vayan a discriminar. Pero siempre antes de tomar una decisión, tenemos que poner a Dios primero. Sí. Eso es lo primordial, eso no puede faltar nunca. Sí. Y quizás tomando un poquito más como sobre el tema y el versículo que estamos tocando, este versículo nos invita a confiar plenamente en Dios, y qué difícil es confiar plenamente en Dios, sobre todo en la juventud, porque muchas veces venimos y no queremos depositar nuestras decisiones en Dios, porque quizás nosotros sabemos que eso no le agrada a Él, pero a nosotros sí. Entonces venimos y no confiamos en Él, no buscamos su sabiduría, porque nosotros no podemos tomar una decisión correcta sin la soberanía de Él. Que nosotros tomamos las decisiones porque queremos ya salir de ese problema, estamos un problema ya sea familiar y bueno, tomamos la decisión, voy a hacer esto porque ya no aguanto, ya no puedo, pero como te digo, siempre hay que tomar, Dios siempre está primero y Él sabe qué decisiones que tenemos que tomar para no llegar a cometer un problema o que haya una consecuencia peor después. Sí, y eso no significa, Manuel, que vamos a dejar tampoco a un lado el hecho de razonar o tener una lógica clara al poder tomar una decisión, porque a veces como jóvenes también decimos, yo confío en Dios, entonces que Él obre, pero a veces nosotros tomamos malas decisiones y es como que pensando Dios, como que Dios. A veces le echamos la culpa a Dios, pero también tiene que ver nuestras decisiones por creer que Él va a actuar solamente. También tenemos que poner de nuestra parte. Sí, buen punto el que acabas de tocar también, porque es exacto, lo mismo que tú dijiste, o sea, eso es clave, pero clave para la vida. Sí, exacto. Porque como te digo, siempre dejamos a Dios aparte y porque ya dejamos de caerle bien a una cierta persona o pues tomamos una decisión porque sí, decimos, voy a tomar esa decisión porque Dios me dijo, y claramente, o sea, no tenemos tiempo ni para pensar, ni reflexionar qué puede llegar a pasar en un futuro. Sí,
Y ahí como metiendo un poquito más de eso, los factores que influyen en eso de la toma de decisiones. Porque como decíamos, no solo hay decisiones malas, sino decisiones buenas, pero a veces intervienen los sentimientos, las emociones, nuestros amigos, nuestras familias, los valores que tenemos, porque a veces nuestras decisiones vienen desde casa. ¿Por qué? Porque a veces nuestros papás tomaron malas decisiones. Eso no significa que nosotros tenemos que tomar malas decisiones, significa que tenemos que poner en práctica el no hacer lo mismo que ellos hicieron. Así como dicen hoy en día, que seguir el legado de nuestra familia. Exacto. Por eso hay que pensar antes de actuar. Y muchas veces ese legado no nos trae nada bueno. Nada bueno. Y a veces como jóvenes tenemos que hacer esa diferencia en nuestra familia, tener que ser quizá esa ovejita mala que se separa de ahí o que rompe ese ciclo. Pero esa hierba mala. Pero en realidad es hacer la diferencia en eso. Entonces, tocando quizás un poquito más del versículo y leyendo un poquito del contexto, el rey Salomón le estaba hablando a los jóvenes del pueblo de Israel. Ah, el rey Salomón escribió. Sí, el rey Salomón. Es un dato, jóvenes. El rey Salomón escribió este versículo. Se nota que se estudia. Y le está hablando a los jóvenes del pueblo de Israel. Y está, como nosotros, les está haciendo una invitación a que confíen plenamente en él. Porque no era fácil en ese momento para ellos. Entonces, pero como padre, él viene y les invita a que de verdad confíen en él. Porque no es tan bonito, porque a veces a nosotros nos cuesta confiar, no es fácil. Qué buen dato, la verdad que no sabía que el rey Salomón había escrito este versículo, pero en plan está bien porque la decisión es algo fundamental que Dios ha hecho para el hombre. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de este punto? Porque hay veces que cometemos varios errores por nuestras decisiones, pero Dios nos invita a que nos volvamos a levantar y sigamos siempre con Él, que no nos separemos de Él y que Él siempre está con nosotros. Sí, y como te mencionaba, el rey Salomón les habla, pero no solo en ese momento, sino que a los judíos desde chiquitos, desde pequeñitos, quizás ni a nosotros, pero desde que empezaban a hablar, se les inculcaban sobre la Torá, o sea, se les enseñaba de Cristo para que ellos tuvieran ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora muchos jóvenes no saben ni un versículo bíblico y me identifico. No saben ni buscar un versículo bíblico. Exacto. No saben cuál es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, como te decía, nuestras bases y la toma de decisiones viene desde casa. ¿Por qué? Porque aquí los niños no se ponían a leer la Torá. Aquí los papás venían y ellos les enseñaban, ellos les leían, ellos fundamentaban una base en ellos para que cuando ellos crecieran pudieran ser jóvenes que tuvieran ese conocimiento, esa sabiduría que pues no iba a ser grande, porque nosotros, exacto, pero iban a poder tener esa capacidad que muchos no tenemos y que no acostumbramos a tener. Y que todo se lo dejamos a Dios. Y exacto. Que, bueno, hago eso, Dios está conmigo, no va a pasar nada malo. Pero, pero a veces esas decisiones le agradan a Dios. Exacto. Entonces, tenemos que aprender a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Lo malo. Exacto. Qué buen punto, la verdad. Es que, bueno, ¿tú has tomado una mala decisión en tu vida? Sí. Sí, la Yo verdad. creería que todos hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, pero... Y son parte de aprender, de tener experiencias, sí. Exacto. Eso no significa que vamos a tener que tomar solo malas decisiones toda la vida, no, tampoco. Porque también están las buenas decisiones. Las decisiones que nos acercan más a Dios, las decisiones que nos alejan de lo malo, que nos hacen buenos jóvenes, que nos apartan de eso malo que estábamos haciendo a lo bueno que ahora hacemos. Seguir creciendo en la vida. Entonces, porque tocando quizás el tema ciencia y decisiones, ¿en qué tiene que ver la ciencia aquí? Porque son dos cosas totalmente opuestas, ciencia y decisiones. Pero la ciencia, Emanuel, busca lo lógico. La ciencia busca algo que vos podés ver matemáticamente, algo que vos podés leer, algo que vos, o sea, algo de lo cual vos tenés una evidencia. En cambio, la fe, las decisiones que nosotros tomamos en Dios son totalmente diferentes. Son, o sea, totalmente lo opuesto a la ciencia. Pero a veces también necesitamos de tener ese conocimiento. Porque dependemos también de él. Exacto. Sí, exacto. Pero tú crees, o sea, digamos, si yo estoy haciendo el bien, ¿crees que me puede ir mal en la vida? Por, no sé, haya tomado una decisión buena y me ponga a pensar después en un momento, pero esto me puede llevar a dar una consecuencia también. Sí, porque a veces no, o sea, nosotros pensamos que vamos a tomar una decisión buena,
Eso es lo Pero primordial, creería, ¿no? Que siempre nos ponen dos decisiones y decimos, bueno, las dos decisiones están buenas, pero no nos ponemos a pensar qué puede llegar a pasar. sí, como te mencionaba, en la ciencia, a veces como que ellos tienen que tener así. Ellos buscan información, o sea, ellos tienen un problema enfrente, pero buscan información. Entonces, cuando tienen sus problemas, tienen diferentes opciones para saber, ese problema me conviene, ese problema no, ese sí. Entonces, pero yo tengo que tener muchas opciones Y pensar y antes de actuar. pensar, ¿por qué? Porque la ciencia busca, como te decía, esa lógica, eso que de verdad nosotros podemos discernir, podemos ver que si yo tengo ese problema, tengo ese problema, tengo ese problema, tengo que tener ese razonamiento para ver qué problema me ¿Y qué conviene. nos conviene? Exacto. O Exacto, sea, ver qué puede llegar a pasar y, o sea, si nos va a dar un buen fruto en nuestra vida. exacto. Y aparte con nuestra familia, porque es lo más primordial, porque, como te digo, o sea, dejamos a Dios al lado y no sabemos qué puede llegar a pasar, o sea, tomamos una decisión y decimos, bueno, va a estar bien, pero, Sí. Nos dejamos guiar por nuestra propia prudencia. y por nuestro corazón también. Exacto. Y muchas veces el corazón es engañoso, muchas veces el corazón nos lleva a alejarnos de Dios. Porque no todo lo que está en nuestro corazón es bueno, no todo lo que está en nuestro corazón es abundancia, es amor. A veces hay rencor, a veces hay odio, a veces hay cosas que nos llevan a tomar esas malas decisiones. Y acuérdate Entonces, que también, o sea, de parte del corazón que nos engaña, nuestra mente también nos juega mal, y, o exacto. sea, nosotros ya tomamos una mala decisión. No tenemos la capacidad porque muchas veces la mente es nuestra peor traicionera. Y no sé si a algún joven le ha pasado, pero a veces se te vienen pensamientos, Feo, sucio, podría decir. me quiero matar, o sea, quiero hacer esto. Y muchas veces ahí es donde entra Dios y te ayuda a tomar Esa esas, decisión, pero ya como ya es parte de nosotros también, porque no todo se lo podemos dejar a Dios. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder seguir avanzando y tomar buenas decisiones. sí. Entonces, y también están las buenas decisiones, porque a veces, no sé si te ha pasado, pero comparando la ciencia y las decisiones en Cristo, en Dios, eh, a veces tenemos enfermedades terminales. No sé si te ha pasado que has Ah, conocido a algún joven que le dijeron tenés cáncer y quizás sus amigos le dijeron te vas a morir. Eh, dejando los negativos. entonces, tomar esa decisión de no creer solo en la ciencia y creer en lo que Dios puede hacer, no creer en un porcentaje, el 1% se murió por eso y vos sos parte de ahí. 99% fe, 1% de probabilidad. Entonces, y 1%, pero vos venís y decís, yo voy a ser loco, yo voy a venir y voy a decir, Dios, yo confío en vos, yo voy a dejar a un lado la lógica, a un lado los porcentajes, a un lado todos los científicos, todo lo que la mente finita del ser humano puede captar y me voy a ir a tu mente infinita, me voy a ir a ese Dios que me Que, da esa salida, que todo lo da. a ese Dios que me ayuda a tomar buenas decisiones. Y no solo en eso, o sea, es en el día a día, como decíamos, las decisiones son algo cotidiano, algo que hacemos en el día a día o lo que define nuestro Yo creo que es un futuro. pan de cada día tomar una decisión. Exacto. O sea, te preguntan como Desde que que te levantas. te preguntan, ¿quieres pan o tortilla? Como que, ¿Querés pero es que el pan gaseosa, es me dijo? gorda. Mira, ese vigilante tomó la decisión ¿No? incorrecta porque... Como te Pero digo en la mañana que te preguntan pan o tortilla y tú dices, es que el pan no engorda y tortilla es que es muy temprano. O sea, ya ahí ya tomas una decisión, pero no sabes qué vas a tomar. desde si me quiero bañar o no me quiero Ah, bañar. no, eso no. Yo creo que es obligación bañarse. Hay gente que no toma en cuenta esa decisión del día. Pero, o sea, son cosas que nosotros hacemos en el día a día y cosas que marcan nuestro futuro, cosas que nos van a traer Eh, eh, bueno, como te digo, un fruto, o sea, porque aparte de las decisiones también nos ayudan a cosecharnos de nosotros mismos para sí, poder seguir siendo una mejor persona y poder seguir dando lo mejor. No significa, no estoy diciendo de que somos perfectos y de que nunca vamos a llegar a fracasar, porque eso es mentira, siempre llegamos a fracasar, siempre llega un punto donde caemos, pero Dios nos llega, nos invita a seguirnos levantando y seguir en su camino agarrados de las manos de Él. sí, sí, Pero, porque, o sea, Dios trata de guiarnos como sus hijos y Él nos da las herramientas. Y nos dice, o sea, búsqueme, porque a veces tomamos las decisiones por impulsividad y no buscamos orar primero. No venimos y le decimos, Dios, ayúdame a saber si esto es lo que tengo que hacer o eso es lo que no tengo que hacer. tomar un tiempo de reflexión, de Sí. pensar, de tranquilizarse. No, la paciencia todo la alcanza. Y a veces decimos, ¿por qué me salió esto mal? Pero no nos damos cuenta que dejamos a Dios a un lado en algún Claro. momento. Y que Entonces, de tomamos ahí, la decisión así porque sí. O sea, ya después que la consecuencia,
está pasando eso, ¿por qué me está pasando eso? ¿Qué hice yo mal? Y ahí como tú dices, nos quejamos con Dios de porque, Sí, eso, venimos y le reprochamos a Dios el que nos haya dejado solos cuando nosotros nos alejamos de Él y no nos dimos cuenta por pensar en que nosotros podíamos solos, por pensar en que no dependíamos de la sabiduría y soberanía de Él. Y también creo que es importante romper ciertos vínculos o ciertas, amistades, eh, se podría decir. sí, porque también una decisión muy importante es de quién quiero ser amigo, con quién me quiero llevar, Conocer bien a esa persona, conocer bien qué trae a mi vida, o sea, si yo me junto con él, o sea, ¿con qué voy a alimentar mi día a día si soy con esa persona? la risa nunca La- puede faltar, pero ya pero puede muchas llegar veces que esa risa puede ser mala trae cosas también, malas, trae trae consecuencias, consecuencias, trae exacto. malos actos, malos pensamientos, Sí, puede traer cualquier cosita, la verdad. sí, hay cualquier cosa, pero nosotros tenemos la decisión de apartarme o O seguir seguir. ahí. Y Y ahí muchas después veces seguimos y muchas veces, me ya aparto, no llegamos me al punto aparto. donde ya nos quejamos, que por qué siempre me pasa eso y que no sé qué, y que Exacto. ya llega el castigo, ¡plap! Y de ahí no nos gusta. Pero también, Todos queremos este, lo bueno, o sea, todos pensamos que exacto. la vida es bien fácil, pero Pero no es no así, es así. no es así. Y todos los procesos, todo en Dios tiene un propósito también. Porque a veces necesitamos pasar por cosas, necesitamos tomar decisiones en las cuales quizás Dios ya sabía que íbamos a fallar, pero Él tenía una salida para nosotros. O sea, no hay que verle tampoco lo malo Malo, a esas decisiones. Y quizás la gente vino y te dijo, vos hiciste esto, ya no son mi amigo, y, ajá, y ahí y te ya deja abandonado. tampoco sos hijo de Dios. Muchas veces quizás algunos jóvenes tomaron la decisión de ir a la iglesia y vino alguien y les dijo, no, porque vos cometiste esto, tuviste esa decisión que no era la correcta, y los tachan y los marcan y ese joven viene y se aleja y Es que no son los su esos no son corazón los verdaderos amigos, lastima. no son verdaderos amigos, digo yo. Exacto. Digo yo. Eso no es una persona que de verdad conoce a Cristo porque viene y te marca por tus errores. O quiere que hagas cosas malas y como que, si haces eso, pues te va a ir bien, o sea, te Exacto. empieza a meter cosas en la mente, Te trae lo malo. eso. Entonces tenés que saber identificar lo Y malo y lo pensar bueno. eso, es que eso nunca puede faltar pensar antes de actuar, preguntarle al Señor, Señor, eso está bien, esa decisión que voy a tomar está bien, está mal, o sea, hay que pensarlo. Tratar de buscar, o sea, no solo dejarle a Dios, venir y decir, yo como persona, como ser humano, ¿qué decisión tomaría? Tratar de no dejarle todo el trabajo a Dios, sino de tratar de, con la ayuda de Dios, tomar una buena Así decisión. como tú dices, o sea, Dios nos da las herramientas, pero ya es decisión de nosotros si querer ayudar de nosotros mismos, poner de nuestra parte de las herramientas que Dios nos ha dado para hacer las cosas bien. Sí, y tal vez eso se puede poner en un joven con una familia. No sé si te ha pasado que has conocido a algún joven que viene y viene él solo. Sí, he visto varios Y los hermanos. papás no son cristianos, y quizás en su casa, Y los papás bien tranquilos allá y los papás, comiendo. ajá, y el joven aquí, porque él busca de Dios, porque él tomó la decisión de que a pesar de que los papás no quieran nada con Dios, a pesar de que los papás quizás estén a ser resentidos con Dios, él viene y se acerca a él porque su decisión es Buscar ser a un Dios. hijo de Dios, buscar de ese hombre que hizo un sacrificio por nosotros. Porque Él sabe que Dios siempre está con nosotros. Él sabe que esa decisión es la correcta, porque tiene un Dios que lo ama. Entonces, también se puede dar, en realidad en todo, o sea, nuestra vida es algo cotidiano, pero Todo es decisión. todo en nuestra vida es una decisión. Y si nosotros no sabemos poner en práctica las buenas decisiones con Cristo, vamos a caer en muchos errores, Bien, en demasiado, diría yo. demasiados. Entonces, tenemos que buscar esa forma de salir de ahí Y pedirle a Dios y siempre pedirle a Dios sabiduría. la sabiduría. ¿Por qué? Porque quizás, retomando un poquito, el rey Salomón era alguien muy sabio, alguien que le pidió a Dios ser sabio. Porque él quizás en su humanidad, él no era nadie, pero él vino, oró y Dios le dio la sabiduría que él necesitaba. Y después, en la Biblia se habla de que él tuvo un reinado muy bonito, que incluso hasta venían y visitaban porque, wow, el rey Salomón era muy Muy sabio. sabio. Y Sí. quizás nosotros no vamos a hacer así que, ay, que qué sabio, que... porque no es para exaltación de nosotros, sino para la glorificación de Dios, pero tenemos que ser ese ejemplo. ¿Por qué? Porque quizás algún joven pensaba que no tenía la capacidad, pero nos vio a nosotros y quizás no éramos lo más perfecto. Pero hoy imagina, o sea, si el rey Salomón era muy sabio, ¿por qué la gente no lo, o sea, la gente por eso es que lo buscaba? Porque, o sea, Exacto. digamos, no sé, digamos, le preguntaban al rey,
Si hago esto, me irá bien o no me irá bien, o sea, es como Sí, nosotros tenemos que hacer, pensar para tomar buenas decisiones. Tal vez no logremos ser tan sabios, pero o sea, ya tenemos un poquito de conocimiento porque o sea, es algo que vivimos por primera vez. sí, exacto. Igual a veces creo que sea algún joven o algo que se da en las familias disfuncionales. Mario, y ya para ir terminando, disculpame que te interrumpa, la verdad, Sí, pero es bueno. que ya me se me está durmiendo el piejito. Pero yo quisiera que, que las personas que están viendo esto en casa nos ayuden comentando qué decisión más difícil hayas tomado tú en tu vida o una decisión buena que haya transformado, que haya cambiado tu vida. O si se arrepienten de alguna decisión de su vida, o qué hace cuando no saben qué decidir también. Cualquier cosita, déjenlo en los comentarios, pero ya para ir terminando el podcast, ¿qué reflexión le podríamos dar a esos jóvenes para que tomen una buena decisión? Mira, lo, el mensaje que les podemos dejar es que, sobre todo, o sea, a pesar de todo lo que hemos tocado, de que vengan y pongan su confianza y sus decisiones en Dios, porque Dios es el único que les va a dar esa salida que ellos necesitan, la sabiduría que ellos necesitan para poder tomar esas decisiones correctas, que en algún futuro van a ser para ser buenos jóvenes para con Dios. Dios es el centro de nuestras vidas y recuerden, jóvenes, nunca dejen a Dios aparte. Siempre antes de tomar una decisión, consúltenlo, piénsenlo con su familiar, ya sea con amigos, familia o con Dios. Dios siempre Sí, el centro de nuestra vida. Pero yo quisiera dejarles un reto de la semana. Antes de tomar tú una decisión, tienes primero que nada orar. Eso nunca orar, puede faltar, es primordial orar. orar. Segundo, pedir un consejo a una persona de confianza. Y de tercero, pensar en las consecuencias antes de tomar esa decisión. Yo quisiera que tú nos dejes en esos comentarios qué tal te fue en este reto de la semana. Ya para terminar, oremos. Oremos para Oremos. quedar No sé si me puedes despedidos. ayudar tú con la oración. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por ese día, gracias por ese podcast, gracias Señor porque nos aprendiste a diferenciar entre una buena decisión y una mala decisión. Te pedimos que nos ayudes, que nos cuides, que nos des la sabiduría como jóvenes que muchas veces sentimos que nos hace falta y que nos ayudes a entender que solo en ti podemos encontrar esas salidas a esos problemas que nosotros tenemos. Cuídanos de todo, Señor, apartanos de todo el mal que pueda haber en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joven, que Dios te bendiga. Pero antes de terminar, no te pierdas del siguiente episodio de nuestro podcast, en el cual estaríamos hablando sobre para qué sirven las pruebas. Un tema demasiado interesante que nos Sí, puede llegar a servir también a nosotros en nuestra vida. exacto. Bueno, los esperamos. Espero que se cuiden y que todo les salga bien en la semana. Que Dios les bendiga. Bye.